Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Vamos a seguir hablando de micorrizas. Hoy les quiero explicar por qué en un video anterior yo dije que cuando en un suelo, en un jardín o en una huerta mueren las micorrizas, hay que echarle ya la bendición a ese cultivo porque el sistema se desconecta. Les voy a explicar por qué dije yo eso. Atentos pues. Las micorrizas son unos hongos, ya lo sabemos. Mico significa hongo, risa significa raíz, hongo de la raíz. Ojo que esto es muy importante, no es solo un nombre. Hongo de la raíz no es únicamente el nombre, es que ese hongo no es capaz de sobrevivir si no hay una raíz viva a la cual él se puede asociar. La función fundamental de las micorrizas, hacen muchas labores importantísimas, pero la labor más importante de las micorrizas es solubilizar el fósforo para las plantas. El fósforo, un elemento tan importante, pero tan problemático, porque el fósforo es de esos elementos que casi siempre está muy poco disponible para las plantas. Casi siempre hay fósforo en el suelo, pero los desequilibrios a los que hemos llevado nuestros suelos por malas prácticas hacen que este elemento tan importante no esté disponible, esté en unas condiciones o en unas fases en las que las plantas no lo pueden aprovechar. Las micorrizas son esos seres especializados en coger ese fósforo que está atrapado, que está inmóvil, que no está soluble y que no está disponible pues para las plantas. Entonces las micorrizas van y lo cogen y lo despegan y lo organizan y se lo llevan a las plantas para que las plantas lo puedan aprovechar como nutriente, porque es supremamente importante. Les dije, el fósforo para las raíces, fundamental, para la floración, para el engorde de fruto, para una productividad máxima del cultivo. Sin fósforo no se logra. Sigamos con las micorrizas. Entonces ellas solubilizan el fósforo. ¿Qué más hacen las micorrizas? Atentos que es muy importante. ¿Por qué lo llaman hongo de la raíz? Estas micorrizas son despertadas por las raíces vivas de las plantas, y las plantas empiezan a alimentar a las micorrizas con sustancias carbonadas, con sustancias llenas de azúcares, con sustancias llenas de energía, porque es la energía del sol transformada en moléculas, transformada en alimento para que las plantas puedan mantener la vida microbiológica activa. Las micorrizas dependen de esos nutrientes y de esas sustancias que las plantas le dan. Si no hay una planta, si no hay una raíz viva, no hay micorrizas, porque las micorrizas no tendrían que comer. Cuando la planta despierta las micorrizas es para poder hacer una relación simbiótica, una relación en la que ambos se ayuden. La planta le da los alimentos transformando el sol, transformando la energía del sol, y le da esta cantidad de sustancias llenas de energía a las micorrizas. Y las micorrizas a cambio van por fósforo y le traen fósforo a la planta. ¿Qué es lo que sucede importantísimo? Y es que cuando una planta se micorriza, cuando una planta se asocia sus raíces con las micorrizas, la raíz de la planta crece 10 veces más. No es que crezca 10 veces más su raíz, es que las micorrizas, al adherirse a esa raíz, ellas empiezan a extender. Imagínense una micorriza como un pequeño pulpo con miles de tentáculos. Los tentáculos de las micorrizas se llaman hifas, y esos bracitos, esas hifas, son muchísimo más largas que la raíz de una planta, pero muchísimo más largas que la raíz de la planta. Por eso pueden llegar a partes mucho más profundas y más lejanas, en donde están los nutrientes, y desde allá se los traen a la planta y se los dan por la raíz. Las hifas de las micorrizas son mucho más largas que las raíces y son mucho más delgaditas que las raíces. Entonces una hifa de una micorriza, al ser más delgadita, va a poder entrar, va a poder llegar y penetrar en cavidades y en espacios tan pequeños en donde la planta con sus raíces no podría llegar, y desde ahí le empieza a sacar nutrientes. Y como les digo, aumenta por 10, una planta micorrizada aumenta por 10 su capacidad de absorber agua. Y recuerden que en el agua están diluidos los nutrientes. Entonces cuando le mejoras la capacidad de absorción de agua a una planta, le estás mejorando todo el tema nutritivo, porque los nutrientes están disueltos en esa agua del suelo. La micorriza le trae toda esa agua con todos los nutrientes disueltos,
como le aumenta por 10 la capacidad de comer, esta planta al comer más va a ser más frondosa, más sana, más productiva. Y adicional a eso, con todas estas cifras, entonces estamos hablando de una planta micorrizada. Pero si la planta de enseguida también se micorriza, y la del lado también, y la de atrás también, y se nos micorriza todo el jardín, quiere decir que todas las plantas van a estar relacionadas en sus raíces con familias de micorrizas, y con el tiempo en esas micorrizas, al irse extendiendo, se van a ir encontrando unas con otras. Significa que la micorrización de una planta va a conectar las micorrizas con las de la otra planta, y con las de la otra planta, y con las de la otra planta. Cuando se conectan todas las plantas de tu jardín, de tu huerta o de tu cultivo, cuando se conectan mediante las hifas de las micorrizas, sucede algo mágico. Ahí es cuando llega la magia al cultivo, porque cuando ellas se comunican a través de las hifas de las micorrizas, hagan de cuenta que tu jardín o tu huerta, todas las plantas quedaron con un grupo de WhatsApp en donde se enteran cuáles son todas las vecinas. Antes ellas no sabían quién las acompañaba. Al conectarse por las micorrizas saben exactamente cuántas plantas hay en ese jardín, quiénes son, y a través de las hifas de las micorrizas las plantas empiezan a transmitirse sustancias. Si hay una planta enferma, todas se dan cuenta por el grupo de WhatsApp que hay una planta enferma, y todas empiezan a mandarle recursos a través de esos hilitos. Empiezan a mandarle azúcares, proteínas, vitaminas y quién sabe cuántas cosas más en beneficio de todas. A la que le sobra algo, lo ponen a disposición del cultivo y lo envía a través de las hifas de las micorrizas. Si hay una semilla esperando a nacer, todas las demás plantas del jardín van a mandar hormonas de crecimiento para que esa semilla germine. Si hay una planta que necesita fósforo, las que tienen fósforo le mandan. Si hay una planta que está en esos momentos engordando fruta y necesita potasio y está cortica de potasio, las demás le mandan potasio. Por eso les explicaba yo en el video anterior, si un jardín, si una huerta o si un cultivo mueren las micorrizas, échele la bendición porque ese jardín se le desconecta. Ese es el motivo. Las micorrizas conectan a las plantas a través de las hifas. Entre ellas se envían y se comparten nutrientes, y además cuando una planta se micorriza se le aumenta por 10 la capacidad que tiene natural de absorber alimento. Ustedes se imaginan que todo su jardín, cada una de sus flores, cada uno de sus frutales, cada una de sus plantas se le aumente por 10 la capacidad de comer. Es plantas que no necesitas estar echando ni fertilizantes, ni controlándoles plagas ni enfermedades, porque van a ser tan fuertes que ellas solitas se van a defender. Acuérdense que cuando hay alguna enfermedad dentro del cultivo y están las micorrizas presentes, a través de esas hifas también se envían sustancias medicinales, listo, para aliviarse entre ellas. Por esto y por muchas otras cosas les contaba que las micorrizas conectan al cultivo, y que si matamos a las micorrizas desconectamos al cultivo. Les agradezco muchísimo por su atención, les quería aclarar ese detallito. Si quedan con alguna duda, ya saben, pregunten, que los leo con mucho amor. Por ahora me despido. Recuerden que si algo aprendiste, dale al like, suscríbete y comparte. Les deseo un excelente día para todos.